Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de funciones multivariadas y derivadas parciales. En esta primera parte vamos a ver las primeras nociones de funciones multivariadas, igual que en las funciones de una variable independiente y una variable dependiente, o sea, una función de dos variables. Está relacionado también el concepto de dominio y rango. Vamos a ver que en las funciones multivariadas también. Una tercera parte van a ser las funciones multivariadas de dos variables, por aquello de que son las que podemos representar físicamente. Recordemos que son dos variables independientes, en la mayoría de los casos x y una variable dependiente que puede ser z o f de xy. Cómo las podemos representar y el método más usado, que son las curvas de nivel. Y por último vamos a ver la definición de derivada parcial. En primera instancia, al estudiar un fenómeno del mundo real, es usual que una cantidad dependa de dos o más variables independientes. Por lo tanto, debemos ampliar las ideas básicas del cálculo de funciones de una variable a funciones de varias variables. Aunque las reglas del cálculo son las mismas, en este caso tenemos mayor riqueza. Las derivadas parciales de funciones de varias variables tienen mayor variedad y son más interesantes debido a las distintas formas de interacción entre las variables. Sus integrales, aunque no hacen parte de este curso, pues conducen a una mayor variedad de aplicaciones: el estudio de la probabilidad, la estadística, la dinámica de fluidos y la electricidad, solo por mencionar algunos casos que conducen de manera natural a funciones de más de una variable. Veamos las definiciones. Función de n variables independientes. Supongamos que D es un conjunto de n-adas de números reales. Por ejemplo, x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. Una función real f en D es una regla que asigna un único número real w a cada elemento de D. El conjunto D es el dominio de la función, mientras que el conjunto de valores w asumido por f es el rango de la función. El símbolo w es la variable dependiente de f y se dice que f es una función de n variables independientes desde x1 hasta xn. Las x o j, o sea x1, x2 hasta xn, son las variables de entrada o las variables independientes de la función. Y w es la función de salida de f. Si f es una función de dos variables independientes o dos variables de entrada, que por lo general son x y y, entonces dibujamos el dominio de f como una región en el plano xy, tal cual como vemos aquí en la figura. ¿Sí? El dominio de una función multivariada con dos variables independientes o dos variables de entrada tiene como dominio el plano xy. En este caso, por ejemplo, esta parábola. Si f es una función de tres variables independientes, que por lo general son x, y y z, entonces dibujamos el dominio como una región del espacio. En este caso tenemos que entender que no estaríamos dibujando la función, sino que en el espacio solo podríamos representar el dominio de la misma. Dominio de imágenes. Suponga que el dominio de una función es el conjunto más grande con el que la regla de definición genera números reales, a menos que específicamente se indique lo contrario. El rango o la imagen consta del conjunto de valores de salida de la variable independiente. Por ejemplo, en este caso, el rango serían todos aquellos valores en z, ¿cierto?, que son imágenes de alguna pareja ordenada en el dominio de la función.
Veamos unos ejemplos. Supongamos que tenemos la función w igual a 2 factor de y menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál será el dominio? El dominio son todos aquellos pares ordenados para los cuales y es mayor o igual a x al cuadrado, como lo vimos en clase, ¿cierto? Esa es una superficie que está por encima del plano XY. Por eso el rango es el conjunto de números reales desde 0 hasta infinito, o todos los números reales positivos incluyendo el 0. Si la función es w igual a 1 sobre x por y, entonces el dominio de la función serán todos aquellos valores donde x por y sea diferente de 0, y el rango serán todos los números reales positivos y negativos, excluyendo al número 0. Si la función es w igual a seno de x por y, pues el dominio son todos los números reales y el rango serán todos los números reales entre menos 1 y 1. Por aquello de que la función seno su dominio está entre el número menos 1 y 1 pasando por 0. Si tenemos una función de 3 variables, entonces, por ejemplo, w igual a 2 veces x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pues el dominio es todo el espacio, ¿cierto? Porque la función no tiene ningún problema o posibles divisiones por 0 o raíces pares de números negativos. Y como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado son números reales positivos o 0, para el caso en que x, y z sean idénticamente 0, pues el rango son todos los números reales positivos y el 0. Si la función es w igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pues el dominio de la función son todos los valores donde todos los números reales, ¿cierto? O todas las ternas del espacio donde x, y y z no sean simultáneamente 0, ¿cierto? Y el rango son todos los números reales positivos. Si la función es w igual a x por y logaritmo natural de z, entonces el dominio son todos los valores, todos los números reales donde z es un número real positivo por las limitaciones del logaritmo natural, mientras que el rango pues son todos los números reales. Bueno, funciones de dos variables. Las regiones en el plano pueden tener puntos interiores y puntos fronteras, como pasa con los intervalos de la recta real. Los intervalos cerrados AB incluyen sus puntos frontera. Los intervalos abiertos AB no incluyen sus puntos frontera. Y los intervalos abiertos a izquierda o abiertos a derecha no contienen a alguno de sus dos fronteras. Lo mismo pasa en las funciones multivariadas, pero aquí estaríamos hablando de círculos concéntricos en el punto que estamos analizando. Entonces, definición de punto interior, frontera, regiones abiertas y regiones cerradas. Un punto x sub 0 y sub 0 en una región del plano R, x, y, es un punto interior de R si es centro de un disco de radio positivo que esté completamente dentro de la región. Por ejemplo, el punto x sub 0 y sub 0 es un punto interior a esta región R en el plano si al crear un círculo abierto de un radio positivo, ¿cierto? Por pequeño que sea. Si todos los puntos de este círculo concéntrico en x0 y s0 están dentro de la región, entonces se dice que este es un punto interior a la región R. Entonces un punto de x0 y s0 es un punto frontera de R si cada disco concéntrico en x0 y s0 contiene puntos que están por fuera de la región R y por dentro de la región R. Punto interior si yo logro crear un círculo, ¿cierto?, de radio positivo
concentra en el punto X sub 0 y todos los puntos del disco están dentro de la región R. Y es frontera si unos puntos están por fuera de la región y otros están por dentro de la región. No necesariamente este punto X sub 0 y Y sub 0 tiene que estar en la frontera o dentro del punto, ¿cierto? Que los puntos interiores de una región conforman como conjunto el interior de la región, o sea, lo que hay dentro de esta región. Los puntos fronteras de una región conforman su frontera. Una región es abierta si consta solo de los puntos interiores. Una región es cerrada si contiene todos los puntos de su frontera. Entonces esta sería una región cerrada si contiene todos los puntos que están en el interior de la región y si contiene todos los puntos que están en su frontera. Al igual que con los intervalos de números reales, algunas regiones del plano no son abiertas ni cerradas. Si comenzamos con el disco de la figura 3, por ejemplo, el radio unitario centrado, el círculo unitario centrado en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, si es menor, si el radio es todos los puntos menores de radio 1, o sea, todo lo que está dentro del círculo, entonces esta será una región abierta. Si contiene solamente los puntos de su frontera, ¿cierto? O sea, si es la circunferencia, ¿cierto? Y es cerrada si contiene todos los puntos internos y los puntos de la frontera. En ese caso será x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, al igual que con los intervalos cerrados, algunas regiones del plano no son abiertas ni cerradas. Por ejemplo, si este contiene solo algunos puntos de la frontera, ¿cierto? Entonces no es ni abierta ni cerrada. Los puntos frontera que están en él hacen que el conjunto no sea abierto y la ausencia de los demás puntos frontera hace que el punto no sea cerrado, que la región, este círculo o esta región no sea cerrada. Definición de función de dos variables. Que sea de un conjunto de pares ordenados de números reales, por ejemplo, x, y. Si a cada par en D le corresponde un único número real W igual a f de x, y, entonces f es una función de dos variables x y y. Al conjunto D se le denomina el dominio de f, mientras que el conjunto de valores f de x, y o z, el recorrido o el rango de la función f. Por lo que podemos ver en la definición, f es una regla que relaciona las variables independientes x y y con una variable dependiente. Por ejemplo, en este caso z. El dominio de f es el conjunto de todos los pares ordenados x y que hacen que tenga sentido dicha regla, una región en el plano x y. El recorrido es el conjunto de todos los valores que puede asumir la variable dependiente z, una vez aplicada la regla f a los puntos de D. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x, y igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la gráfica de dicha función, ¿sí? Observe que el rango son todos los valores que están por encima del plano XY y tienen como máximo valor el número 4. Y el dominio son todos aquellos valores que están limitados, que están por dentro de esta elipse, ¿sí? Entonces, el dominio de f son todos los puntos del plano XY que cumplen la condición que 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado es positivo o cero, ¿cierto? Entonces el dominio entonces es el conjunto de todos los puntos de la elipse que se muestra a continuación, ¿cierto? Si pasamos
el 4x cuadrado menos y cuadrado, si lo pasamos al otro lado y el 16 lo pasamos a dividir, tendríamos esta elipse, la cual varía desde 4 en y hasta menos 4 en y, desde 2 en x hasta más 2 en x. Esta sería la frontera, y todo lo que hay por dentro serían el conjunto de pares ordenados que hacen parte del dominio de la función, que es lo que limitaría esta superficie, ¿cierto? Aquí este sería el eje y, que iría hasta más 4 y hasta menos 4, y el eje x, que iría desde más 2 hasta menos 2. La gráfica de la función son todos los puntos x, y, z o x, y, f de x, y de la superficie en el espacio sobre el plano x, y. Para esbozar la gráfica nos es útil conocer el dominio y el recorrido de la función, dibujar las trazas de la superficie en los planos coordenados, si existen, y algunas curvas de nivel o líneas de contorno. Tomando como ejemplo la función f de x, y igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4xy menos y cuadrado el dominio de f son todos los puntos xy de la elipse y dentro de ella, ¿cierto? Lo que veíamos acá son todos los puntos que están sobre esta elipse y dentro de esta elipse. El recorrido son los valores para z entre 0 y 4. Las trazas en los planos coordenados. Entonces, en el plano xy, o sea, ¿qué pasa si z es igual a 0? Si hacemos que z es igual a 0, entonces cuando despejamos, o más bien cuando organizamos la función elevando al cuadrado, entonces nos quedaría esta elipse. Esto es lo que veríamos en el plano xy, ¿cierto? En el plano xy cuando z es igual a 0, o sea, es un equivalente como a la vista de techo, ¿cierto? Es lo que veríamos acá cuando z es 0. Este es plano xy. Cuando y es igual a 0, entonces estaríamos en el plano xz. Entonces en el plano xz tendríamos esta otra elipse. Y cuando x es 0, estaríamos en el plano xzy. Entonces en el plano zy tendríamos este semicírculo. Entonces esto es cuando z es 0, cuando y es 0 y cuando x es 0. ¿Sí? Aquí es plano zy o yz. Siguiendo con el mismo ejemplo, hay dos formas usuales de dibujar los valores de una función f de x, y. Una consiste en trazar las curvas de nivel en el dominio, donde f asume un valor constante. La otra consiste en trazar las superficies en el espacio. Entonces estas serían las curvas de nivel de esa función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estarían las curvas de nivel para z igual 0, para z igual a 1, para z igual a 2 y para z igual a 3. ¿Sí? Ahora veamos cómo se verían esas curvas de nivel. Entonces, miremos esta función f de x, y igual a x a la 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, podemos ver las diferentes curvas de nivel. Entonces, una curva de nivel, por ejemplo, para cuando z sea igual a 0,5, otra para cuando z es igual a 1, a 1,5, a 2, a 2,5, a 3, a 3,5 y a 4. Entonces, en el dominio de la función, o sea, en el plano xy, lo que veríamos serían estas diferentes curvas, para 0, para 1, para 0, para 0, para 0,5, para 1, 1,5, ¿cierto? Entonces yo las coloqué, luego las coloqué acá.
Entonces estas serían las curvas de nivel que nosotros veríamos en el dominio de la función, o sea, en este plano. Este sería el plano y, x, y, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos todas estas curvas de nivel, las tendríamos acá. Pero si las vamos graficando a las diferentes alturas de z, entonces lo que vemos son diferentes curvitas, ¿cierto? Que se van formando. Si con todas esas curvas formamos la superficie, entonces lo que tendríamos sería la curva de nivel para 0, para 0,5, para 0,5 y así sucesivamente. Las mismas curvas de nivel que veríamos aquí en el dominio de la función. Curvas de nivel, gráficas y superficie. Entonces, cuando nosotros vamos a representar gráficamente una superficie, pues o utilizamos las curvas de nivel o utilizamos las superficies de nivel. Entonces, bueno, las curvas de nivel las tendríamos para funciones multivariadas con dos variables independientes y una variable dependiente, ¿cierto? Entonces el conjunto de puntos del plano donde una función f de x, y tiene un valor constante es una curva de nivel f de x, y igual a c. El conjunto de todos los puntos x, y, f de x, y en el espacio para x, y en el dominio de f se llama la gráfica de f. A la gráfica de f también se le suele llamar superficie z igual f de x, y. Mientras que las superficies de nivel serían para cuando vamos a graficar funciones de tres variables independientes y una variable dependiente, en la cual solo podríamos representar sus superficies de nivel. Bueno, veamos un ejemplo. Graficación de la función de dos variables. Por ejemplo, la gráfica de la función f de x, y igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces nos piden que para poder hacernos una idea de esta gráfica, entonces que tracemos las curvas de nivel a 0, a 51 y a 75 unidades por encima del plano XY. Entonces, veamos las que aquí las tenemos en la gráfica, ¿cierto? Para 0. Entonces, cuando z es 0, ¿qué tendríamos? Que 0 es igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea que para 0 tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 100. Una circunferencia con centro en el centro del plano cartesiano y radio 10. Entonces sería esta curva, este círculo, más bien esta circunferencia que limita el paraboloide circular. Luego tenemos para f de x igual 51. Entonces 51 igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Nos quedaría una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 49 de radio 7, ¿cierto? Sería esta otra curvita de nivel. O sea, nosotros tendríamos como que imaginárnosla que la primera sería acá para una altura de 0, luego para una altura de 51 tendríamos esta circunferencia, ¿cierto? Y por último tendríamos para 75, entonces para 75 tendríamos 75 igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado, entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿cierto? Igual a 25. Y esa sería una circunferencia de radio 5, que estaría a 75 unidades. Y si la hacemos, si trazamos la curva de nivel para 100, entonces tendríamos 100 menos 100 igual a 0. Entonces nos quedaría una circunferencia de radio 0, que este sería este puntico, o sea, este punto acá, el vértice en el paraboloide circular.
Entonces, el dominio de f es todo el plano XY y el rango de f es el conjunto de los números reales menores o iguales que 100. O sea, ya no le podríamos dar a z un valor superior a 100. La gráfica es el paraboloide z igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado, una parte de la cual aparece en la figura que tenemos acá. La curva de nivel f de xy igual a 0 es el conjunto de puntos en el plano xy donde f de x es igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, los diferentes círculos de radio 10, de radio 7, de radio 5, y sería de radio 0 para cuando z sea igual a 0. Entonces tendríamos este paraboloide. Derivadas parciales. El cálculo de varias variables es básicamente el cálculo de una variable aplicado a varias variables a la vez. O sea, el cálculo multivariado es el mismo cálculo en una variable, ¿cierto?, con básicamente las mismas reglas y condiciones. Al mantener constante todas las variables independientes excepto una y derivar con respecto a esta variable, obtenemos una derivada parcial. Veamos cómo definir las derivadas parciales e interpretarlas geométricamente, así como la forma de calcularlos aplicando las reglas para derivar funciones de una sola variable. Entonces, derivadas parciales de una función de dos variables. Entonces, esta gráfica la voy a utilizar como apoyo para poder definir la derivada de las derivadas parciales de funciones de dos variables. Si x sub 0 y sub 0 es un punto en el dominio de la función, estamos hablando de este punto, x0, y sub 0. Entonces en el plano o en el dominio de la función tendríamos el punto x0, y sub 0. Si x sub 0 y sub 0 es un punto en el dominio de la función f de x, el plano vertical y igual a y sub 0 cortará la superficie, ¿cierto?, la superficie en la curva z igual, en esta curva azulita, en la curva z igual f de x y sub 0. Esta curva es la gráfica de la función z igual f de x y sub 0 en el plano y igual a y sub 0. La coordenada horizontal de este plano es x, o sea, para trazar este plano y permanece constante, o sea, y actúa como una constante, pero x y z son variables, ¿cierto? Entonces la coordenada horizontal de este plano es x, la coordenada vertical es z, o sea que este plano es una función, es z función de x. El valor de y se mantiene constante en y sub 0, de modo que y no es una variable. Definimos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y y sub 0 como la derivada ordinaria de f de x, y sub 0 con respecto a x en el punto x igual a x sub 0. Para distinguir las derivadas parciales de las derivadas ordinarias utilizamos la letra delta minúscula del alfabeto griego. Vale, entonces, definición. La derivada parcial de la función f de x y con respecto a x en el punto de x sub 0 y sub 0 se define como el límite cuando h tiende a ser 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x evaluada en el punto de x0 y sub 0 sobre h. Si este límite existe, a este número lo llamamos la derivada parcial de la función f con respecto a x cuando y permanece constante. Y dicha derivada nos daría información sobre la pendiente de la recta tangente a la curva f de x y sub 0, ¿cierto?, que es la intersección entre el plano cuando y es constante y la superficie. Entonces,
Este número real lo interpretaríamos como la pendiente de esta recta que es tangente a dicha curva. De manera equivalente podemos definir la derivada parcial con respecto a y de la función f de xy. Entonces una expresión equivalente para la derivada parcial sería derivada parcial de la función f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0. Entonces la pendiente de la curva z igual f de x y sub 0 en el punto P con coordenadas x sub 0, y sub 0, f de x0, y sub 0 del plano y igual a y sub 0 es el valor de la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0 y y sub 0. Como les digo, cuando se evalúa en un punto particular lo que obtenemos es un número real. Entonces la recta tangente a la curva en P es la recta en el plano y igual y sub 0 que pasa por P con esta pendiente, o sea con el valor numérico que obtenemos acá. La derivada parcial de f de x en el punto x sub 0 y sub 0 da la razón de cambio de f con respecto a x cuando y se mantiene fija en el valor y sub 0. Esta es la razón de cambio de f en la dirección de x en el punto x sub 0 y sub 0. Recuerden que este es el vector unitario y en la dirección de x, ¿cierto? Las notaciones de una derivada parcial dependen de lo que se requiere enfatizar. Entonces, derivada parcial de f en el punto x sub 0 y sub 0, o la derivada parcial, y se representaría con un sub x en el punto x sub 0 y sub 0. Y uno la leería derivada parcial de f con respecto a x en x sub 0 y sub 0, o f sub x en x sub 0 y sub 0. Conveniente para enfatizar el punto donde se evalúa la derivada parcial. También escribimos de z de x evaluada en el punto x0 y sub 0, derivada parcial de z con respecto a x en el punto x0 y sub 0, común en ciencias o ingeniería para trabajar con variables y no mencionar la función en forma explícita. F sub x, derivada parcial de f con respecto a x, z sub x, o derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de f, y todo es tal cual como la ley. La definición de la derivada parcial de f de xy con respecto a y en un punto x sub 0 y sub 0 es similar a la definición de derivada parcial de f con respecto a x. Mantenemos fijo a x, ¿cierto? Trazamos un plano perpendicular al eje x que pase por el punto x sub 0. Dejamos que y varíe, z varíe, entonces la intersección de este plano x igual a x sub 0 con la superficie será esta curva. Esta será la curva f de x sub 0y, ¿cierto? La imagen del punto x sub 0 y sub 0 del dominio en la función será x0, y0, f de x, y sub 0. Cuando derivamos esta función, ¿cierto? Esta función, la función f de x sub 0y, o sea, la intersección del plano con la superficie, ¿cierto? Cuando la derivamos, lo que obtenemos es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces, definición de derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial de la función f de xy con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0, cuando x permanece constante, está dada por este límite. Miren que es un límite equivalente al anterior. Si dicho límite existe, a este límite, que es un número, lo interpretamos como la pendiente de esta recta tangente. Esta recta tangente pertenecería al plano x igual a x sub 0. Muchas gracias. Todos estos temas fueron sacados del cálculo de Stewart y del cálculo de Thomas.